Para Metrópolis de verdad es un honor tenerlo a usted hoy con nosotros y sobre todo para comentar un tema que mantuvo y mantiene hasta ahora, compite con Venezuela, que mantuvo a las personas de la región, a los opinantes, a los analistas, a los observadores electorales, a los organismos electorales con la atención puesta. Me refiero a las elecciones en Ecuador, esta segunda vuelta que nos unió allá, Así es. queridísimo profesor, se trata de Román Jaques, ustedes lo conocen. Quizá no lo conozcan, pero yo creo que Me sí, están ¿verdad? conociendo ahora. Sí. Y la verdad que en estas misiones de observación, Román, se aprende mucho. Se desmiente aquello, aunque puede existir, de que uno va solo a hacer turismo electoral. Yo tuve la oportunidad de verlo a usted entusiasmado con la observación, levantándose temprano, asistiendo, Bastante. y todos volvimos a ser, o algunos y algunas volvimos a ser como estudiantes aplicados, con una Así libretica, es, tomando notas. un lapicero y viendo y tratando. Yo pienso que uno hizo como una transferencia, Román, de si esto fuera en mi país o cuando esto sea en mi país. De nuevo la bienvenida al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santo Domingo, magistrado Román Jaques, y vamos a hablar de esa experiencia que compartimos en Ecuador. ¿Cómo vio usted el proceso? ¿Qué aprendimos juntos por allá? Cuéntenos. Bueno, primero agradecer el honor de esta invitación, de compartir con usted, magistrada, sobre esta experiencia en la segunda vuelta de Ecuador. Lo primero es que las elecciones en Ecuador tienen una característica muy particular. Primero, que no se celebran un solo día, sino que comenzaron el jueves con el voto a las personas privadas de libertad sin condenas. Entonces, el jueves votaron, esas personas fueron a los centros penitenciarios y votaron las personas privadas de libertad pero sin condena. Al día siguiente, entonces, es el voto geriátrico, donde tuvimos la oportunidad también de presenciarlo en el acto inaugural, y el afamado voto en casa, que se aplicó incluso en República Dominicana en las elecciones pasadas. Entonces, el sábado, un descanso, y el domingo, 2 de El abril, gran día. se celebra ya las elecciones en todos los demás empadronados en el registro. Fueron unas elecciones modelo desde el punto de vista de la administración y la logística implementada. ¿Por qué? Porque primero, el involucramiento de la juventud como miembros de los que ellos llaman juntas receptoras del voto y que nosotros llamamos colegios electorales y que comúnmente se conocen como mesas electorales aquí. Pues resulta y viene a ser que era impactante ver cómo en la capital Quito, como en el caso que nos correspondió en una provincia, Cotopaxi, nombre del volcán y también de la provincia, como el 70-80%, presidente, los vocales, el secretario de las juntas receptoras del voto o mesas electorales, todos eran jóvenes. Porque hay un acuerdo donde se toma en cuenta la academia y la universidad. O sea, ¿qué mejor representante de la sociedad en un colegio electoral que un joven universitario? Primero, tiene unos conocimientos previos que se presumen. Segundo, están motivados. ¿Por qué? Porque evidentemente en Ecuador las elecciones son una fiesta de la democracia. Parece un cliché, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no, yo doy fe de que es una fiesta de la democracia. ¿Por qué? En el caso de Cotopaxi, por ejemplo en Salcedo, que es una región, hay zonas indígenas y el recinto era de prácticamente el 80% de personas indígenas. ¿Qué ocurre? Que usted veía las personas votando con los niños, amamantando en medio de las elecciones. E incluso la mayoría de las mesas estaban afuera, con una temperatura, magistrada,
de 8 grados y de 10 grados. Yo lo vi con su bufanda usted. Sí, un frío terrible. Y decían, ¿y por qué ustedes están afuera? Y dicen, no, porque es más fácil para el ciudadano. Los delegados políticos, dos, en este caso, ¿verdad? Pues era un balotaje de los dos partidos que quedaron, Alianza País y Creo, pues la identificación que tenían incluso no era visible. Para poder usted identificar cuál era el de Creo o cuál era el de Alianza País, pues tenía que preguntarlo, porque el gafete era tan pequeño el logo que no se identificaba. Otro elemento llamativo es que no había propaganda política, nadie hacía ni llevaba ni siquiera el color, ni siquiera el color. En las calles usted se paseaba y no había ninguna señalización vinculada a uno de los dos partidos políticos. Otro elemento importante es que independientemente de la crítica que en algunos sistemas se lleva, es el famoso, el exit poll, que son aquellas encuestas a boca de urna, y el otro que es el conteo rápido. Entonces nos llamó la atención la institucionalidad de estas encuestas, porque fueron primero aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, que es lo que equivale aquí a la Junta Central Electoral, que es la que organiza el proceso. Entonces tuvimos la oportunidad de coincidir con dos jóvenes encuestadoras del exit poll de Gallup, y nos decían que tenían que encuestar cada 5 minutos una persona, ¿en base a qué? A unos parámetros también de edad. Jóvenes, jóvenes, sí. Todos jóvenes, en base a la edad, al sexo. Entonces ellas encuestaban y las personas, ellas tenían unas urnas, unas cajas blancas que decía Gallup, exit poll, y le daban una papeleta idénticas en cuanto a la forma y el diseño a la original, pero especificando que esto era un exit poll y que votara tal cual usted votó. Exacto. Entonces, el ciudadano, ellos le guardaban en cierta medida la intimidad del voto, entonces acercaba y marcaba y echaba. Entonces, esa fue la famosa exit poll, que deben entregarse en un plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral, en este caso a las 4 de la tarde. Habían 2 exit poll que cortaban en una hora determinada y se le entregaba al Consejo Nacional Electoral. Un elemento también importante, muy llamativo, es que los hombres votan en unos determinados recintos, o sea, y las mujeres también. O sea, no hay una fila única de hombres y mujeres. Hay una fila para hombres, igual propiamente una junta para hombres y una junta para mujeres. Qué diferente aquello que intentamos una vez, que fue un turno para las mujeres. Sí, ¿Usted se acuerda cuando los colegios cerrados? En las Que elecciones aquello del fue 96, un despropósito claro, absoluto. en la mañana votaron las mujeres, así fue, ¿verdad? Sí. Entonces cerrado, eso fue un caos. Una locura. Y en la tarde los hombres. Pero era para evitar porque el padrón no estaba... la verdad que hemos avanzado, Román. Dios, Mire, del cielo a la tierra. yo recuerdo cuando la primera vuelta, que en un grupo de magistradas planteábamos, pero ¿por qué ustedes hacen eso? Eso es viejo en Ecuador. Eso Los viene hombres de votan lejos. separados de las Exacto. mujeres. Y oiga el argumento. El argumento es que así segmentando las urnas, pueden saber por quiénes votan los hombres y por quiénes votan las mujeres. Muy interesante. Y así lo hacían cuando daban los y cuando, informes preliminares. Exacto, y cuando usted dice aquello de los niños, también a mí me sorprendió. Recuerdo en la primera vuelta que le envié a Laura Castellanos, la encargada de comunicaciones de la Junta Central Electoral Dominicana, una foto en la fila de una joven amamantando. Sí, interesantísimo. Porque es de verdad una fiesta, y usted vio también el expendio de comida, sí, y cómo sí. entran familias. Y lo del secreto del voto se guarda y se preserva cuando vas a marcar, pero en la junta recolectora, receptora de voto, ahí está todo el mundo.
Sí, sí. Y otra cosa, que no hay que estar con el famoso marcador No, No, no no, es cada un quien con su... bolígrafo. Sí, Es un sí, sí. bolígrafo. O sea, la marca es de un bolígrafo. No hay que usar estos marcadores ¿Y color cómo negro y cuentan? azul. Ellos van diciendo, Román, Carmen, Román. No, Ahí, ya ahí estamos subrayando que la verdad que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha avanzado muchísimo y en la región tenemos mucho que aprender de ellos, sin duda. Mire, volvamos al principio. Usted menciona cómo el proceso electoral comienza con el voto a las personas privadas de libertad. muy interesante. Y en ese proceso se monta la junta receptora del voto como si fuera Sí. la Lo normal, normal, como si fuese el domingo, las elecciones. con la diferencia que el voto es cerrado. El voto lo ponen en un sobre Sí, un sobre. y Y los... se cuentan, importante esa aclaración magistrada, el voto de las personas privadas de libertad, eh, el voto de las personas privadas de libertad, el voto en casa, el voto de los geriátricos, se guardan y se cuentan, es el domingo después que se cierran Después las que suena la elecciones. sirena. Después que suena la Que sirena, eso es sí. importante también. Se escucha una sirena en todo Ecuador. Esa sirena Cerrando, indica que cerraron las votaciones y también que se abren. que se abren. Que se abren las votaciones. Mire, hay otra novedad, otra particularidad de estas elecciones. Recordemos que el voto es obligatorio. Obligatorio. Y eso es una característica también discutible. Obligatorio. Algunos Interesante ese teóricos dicen, eso es una barbaridad, a nadie se le puede obligar. Otros dicen, ¿cómo? Claro que debemos obligarlo porque si no, tú no puedes exigir. tema. Sí. Por eso hay un 80% de participación. Votan los Ahora, policías y sí, los sí, militares. para ellos no es obligatorio, es Es facultativo, pero para facultativo. el resto de la población, bueno, para las personas privadas de libertad, el voto en casa, que son los Sí, geriátricos, policías y militares, es facultativo, pero para el resto de la población es obligatorio, sin duda. sin duda. De ahí que entonces cuando tú votabas, ejercías el derecho al voto, ecuatoriana o ecuatoriano, entonces te daban tu constancia, que era un carnecito. Y vio lo de la Sí, plastificación ahí mismo. entonces ahí viene Otro negocio. el otro negocio. Entonces, decenas de ecuatorianos afuera, niños, la familia, pues te ofrecían plastificarte ese carnet que tú debías llevar, porque sin ese carnet, sin esa constancia de que votaste, no podías hacer un sinnúmero no te podían dar un sinnúmero de servicios públicos. Si tú vas a renovar determinado No te lo documento, dan. pues entonces, ¿dónde está su carnet de voto? Ah, no votó, ah, entonces no se lo saco. Tú Tiene que sabes pagar entonces la multa correspondiente. que en cada observación, cada persona trata de tener las experiencias más variadas. Me correspondió, Román, algo a propósito de ese carnet que usted dice. Vi una señora que se acerca a un grupo de observadores realmente conmovida, mire, y evidentemente una mujer sin recursos. ¿Por qué lloraba? Porque en la máquina plastificadora le quemaron su papelito. Oh, Dios, para ello es muy importante. Aquello fue de una desolación tenía la señora. Entonces ella lo que explicaba, lo que usted acaba de decir, sin ese papelito yo no puedo hacer nada. Así es. Ni siquiera puedo acceder a los servicios que me ofrece el Estado. Entonces, un miembro del Consejo Nacional Electoral le dijo, usted puede ir mañana y usted va a aparecer en la lista porque usted votó y le dan un duplicado. De modo que es absolutamente imprescindible para ejercer todas las actividades de un ciudadano o de una ciudadana, tener el papelito, el carnet. Un otro detalle que me llamó la atención, sobre todo por esa historia que ha tenido o que tuvo el presidente Correa con los medios de comunicación, ese enfrentamiento y esas leyes. Los famosos medios intervenidos. Exacto. Durante el proceso, y me imagino que en Cotopaxi usted lo vivió, estaban las cadenas opositoras transmitiendo a través de las emisoras y de la televisión. Y la prensa... No sentí ni percibí ningún tipo de coacción. Para nada. Y los medios escritos son evidentemente con un corte más anti-oficialismo que pro. Y se ven cosas de verdad impresionantes. Sí. Todo lo contrario. Exacto. Todo lo contrario, incluso a las 6
6:30, más o menos 6:15 de la tarde, el candidato de Creo, eh, Guillermo Lasso, incluso estaba en los medios pronunciándose y declarándose incluso ganador de las elecciones y que dando incluso el plan de gobierno a partir de las 9 de la mañana del día siguiente. Mire, con el asunto de los jóvenes, y desde la primera vuelta me impresionó aquello, creo que además garantiza la idoneidad del proceso, Román. Cuando se habla de irregularidades, de fraude, tú dices, pero son los muchachos que están ahí. ¿Cuál es el interés que ellos tendrían de hacer un fraude si son muchachos universitarios reclutados sin ninguna filiación? Sí, eso es importante. Claro que sí. No pueden tener filiación. No la tienen. Y había una publicidad, creo que en uno de los talleres usted la vio, de unos jóvenes hablando del orgullo que tienen de participar en las juntas, y me contaban que esos muchachos que estaban en la publicidad no eran actores, sino muchachos que estaban en juntas receptoras. Sí. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del escaneo. Que eso es muy importante y nos interesa muchísimo por aquí. Una pausa. Todo. La segunda vuelta en el Ecuador, una experiencia para un grupo de dominicanos y dominicanas realmente reconfortante, que nos enseña muchísimo. Después que se cierran, después que suena la sirena, comienza 5 de la tarde en punto. En punto. Como si fuera un colegio. Exactamente. Comienzan a contar los hombres y las mujeres. Tuvimos la oportunidad de verlo, ellos van cantándolo y dicen Esmerlin Román, Esmerlin Román, lo anotan en la pared que tiene el asunto. Votos nulos y en blanco. Exacto. Cuando terminan, el acta firmada por todos, la plastifican y le escanean. ¿Vio el proceso, Román? Sí. Cuéntenos. Sí. Así como usted señala, doctora, algo interesante es el involucramiento en este proceso de los militares. Que a mí me llamó la atención la primera vez y busqué el Código de la Democracia, lo establece, y las leyes y todo. Lo establece. Pero no solamente eso, no es que lo establezca, es que para el ecuatoriano las Fuerzas Armadas es una de las instituciones más confiables y sólidas institucionalmente. Ese es el problema. Y bien paga. Y bien paga. Entonces, aquí parecería un absurdo, algo, bueno, las Fuerzas Armadas manejar todo el proceso vinculado, porque incluso... los policías son los que llevan el acta a escanear. A escanear. Entonces, por ejemplo, cuando termina la Junta Receptora o el colegio de contar, entonces, el acta la espera ese militar. Increíble. Para llevarla, ¿a dónde? Al centro de escaneo, que normalmente está en el mismo recinto. Se destaca que prácticamente el 60% de las juntas receptoras tenían centros de escaneo, pero eso representa el 90% de los votos. El resto, el 40%, no tenía centros de escaneo propiamente, pero lo que representaba era como el 5 o el 6 o 7%, porque eran lugares muy lejanos. Recuerde que Ecuador tiene zonas incluso selváticas, el Amazonas y todo esto, donde tardaban incluso algunos... Van en helicóptero. En helicóptero. Y Galápagos. Pero tenían toda una logística, porque recuerde que la primera vuelta eran 5 boletas. Ahora no era uno solo, todo iba a ser evidentemente más rápido y más fácil. Lo que tomaba un día, ahora tomaba una hora, porque todo era más rápido. Entonces, este proceso se escaneaba e iba a la Junta Provincial, en ese caso. Y ellos incluso, aunque el informe de los resultados se dieron incluso a las 8 de la noche ya, con prácticamente el 90%. ¿Por qué? Porque como le dije, en la mayoría de los recintos donde había la mayor cantidad de votantes, pues había escaneo. Entonces el escaneo, ¿con quién? Normalmente, por ejemplo, hubo algunas mesas donde sí tenía presencia de los delegados políticos, otras no, pero ya ellos tenían su acta, su copia. Entonces ellos la mandaban y ahí el resultado fluye, porque recuerde que el escaneo, que lo que hace es lo que se conoce como el reconocimiento
óptico de marcas, que es lo que se usó aquí en el 2008. Exactamente, el famoso escaneo. Y lógico, los resultados fueron prácticamente en 2 horas, si usted cuenta. 2 horas. Impresionante. A las 5 de la tarde e incluso a las 9 de la noche, según el Código de la Democracia, que así se llama la ley, que aquí sería la futura ley de partidos políticos, que ojalá podamos tenerla, y la ley del régimen electoral se llama Código de la Democracia, establece que esas juntas provinciales a las 9 de la noche se reúnen como tribunal para conocer de las actas que tienen algún tipo de diferencia, lo que ellos llaman, el término legal de allá no recuerdo bien ahora, pero sí, donde hay discrepancias o contradicciones entre el acta escaneada y la original, porque se llevan a las juntas y ellos las archivan, y es un proceso tecnológicamente ya conocido, que es el famoso escáner, reconocimiento óptico de marcas. Mire, a mí me llamó la atención ahora que vemos el folleto Sí. de observación, Ecuador elige con transparencia, el instructivo, cómo nos enseñan a observar. Sí, fue un proceso, como usted lo dijo muy claro al principio, me gustó eso. Mucha gente cree que este tipo de observación hay mucho de turismo. Bueno, pues en este caso yo no tuve la oportunidad. No tuvimos. No tuvimos. Esto fue una agenda de trabajo, de capacitación, de sensibilización, de todo el proceso, desde donde ellos distribuyeron el material, lo compilaron, que era el centro de acopio de todo el material que se distribuyó por todo Ecuador, después por todos los procesos, que es el voto en casa, que es el voto, incluso LGTB, que no hemos hablado de también, esto, interesantísimo. Eso es muy interesante. Y hay un diputado, una diputada trans, muy respetado además. Mire, aquí he puesto el asunto de los policías y los militares, porque por cultura nosotros, o por antecedentes, cuando vemos un militar o un policía dentro del recinto electoral nos asustamos. Sí. Y pensamos que es una intromisión o que se va a acabar la votación. Allá no, allá se sienten protegidos. O recordamos los años 70. Sí. ¿Qué ocurre? La primera vez yo lo observaba con asombro y como a nadie más le asombraba, simplemente busqué las leyes. Ellos son los guardianes, celosos guardianes del proceso. Y ya con el conocimiento de las leyes que usted tiene ahí, ver a estos policías esperando el acta y llevándola al punto de escaneo, tú dices, pero entonces ahí uno averigua otras cosas, Román, y sabe la profesionalización de las Fuerzas Armadas y de la policía, lo bien remuneradas que están, y esa relación con la población de mucho respeto y admiración. Así es. Y eso es muy importante. Otro detalle también del proceso que me llamó la atención es cómo los delegados comparten, es que es diferente, realmente lo cultural es importante. Hay los mucho delegados de cultura, pero yo sueño con replicar algunas cosas, ¿verdad? Sí, yo sueño con replicar aquí algunas cosas que porque se logren aquí en República Dominicana. No hay ninguna tensión. Yo tuve una experiencia, y la comenté en los medios ecuatorianos, que vi conversando, pero así, con mucha confianza, a los dos delegados. Y yo dije, oye, ustedes no pelean. Y dice uno, el más atrevido, porque yo le vaya a ganar, no tengo que ser su enemigo. Sí. Pero, ¿qué es lo importante de esto, Román? Que mientras eso estaba pasando ahí, los líderes estaban agitando. Entonces tú dices, mensaje. ¿Y cómo es esto? Si los delegados se llevan bien, si los muchachos no quieren pelear, entonces los de arriba, los que deben imponer el orden o transmitir el orden, están en disputa. Exactamente. Fue impresionante ver cómo los delegados, incluso tú entrabas y en muchas ocasiones yo preguntaba, ¿dónde están los delegados? Ellos se fueron a beberse un té, o fueron a tomar café, o fueron a comer algo. Y dejaban el proceso aquí, eso es imaginable. O sea, ojo avisor en lo más mínimo. Y una tensión. Y una tensión, y incluso sin ningún tipo de... Para nada. También me llamó la atención, y yo no le puedo decir si estoy de acuerdo o no, que todos tenían sus
teléfonos móviles. Votaban Y con el estamos- celular en la mano incluso. Votaban con celular en la mano. ¿Estamos atrasados nosotros o queremos? Es que hay una cultura de desconfianza en la República Dominicana. Entonces, tú veías a los Pero usted ve cómo jóvenes. estamos haciendo confesiones. Yo digo, pero ¿y cómo Sí, permiten votaban con el esto? celular. Y el chateo y todo. Sí, y sí. yo digo, pero que no puede ser. Así Y es. los de la mesa. Sí, sí. Sí, sí, todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, es verdad Votaban lo que con el usted celular dice, lo de la desconfianza. Sí, sí, todo esto es por una cultura de desconfianza. Yo tuve la oportunidad de estar en Salamanca hace 2 años, en un cónclave internacional, y 5 representantes, precisamente de Ecuador, de México, de Panamá, República Dominicana y el propio España, analizamos el sistema electoral de cada país, y en 3, la mayoría, el problema era la desconfianza. La desconfianza en el sistema, en el proceso, del ciudadano y de los políticos, sobre todo. Segundo, era el tema de la tecnología, la desconfianza en la tecnología. Y tercero, la reforma, una necesidad de una reforma, que es lo que está viviendo República Dominicana hoy en día, y que Ecuador tuvo su reforma hace ya varios años, ya tiene su código de la democracia, que precisamente tiene unos aspectos envidiables que ojalá se puedan aplicar aquí en República Dominicana. Y ahí nosotros no nos podemos meter en política interna, pero ahí se siente la influencia del correísmo realmente. Sí. Cómo dotó a Ecuador de una serie de herramientas legales, de herramientas jurídicas, que le permiten que los procesos se desarrollen a pesar de los lideratos o sin los liderazgos que hay allá. Sí, la ley lleva mucho a los partidos a la transparencia, lleva mucho a los partidos a la democratización interna, que es prácticamente el reclamo unánime en el momento. Y usted que tuvo la experiencia con el grupo de académicos tratando la ley de partido y electoral, usted decía que quería hablar precisamente de ese aspecto electoral de toda campaña que preocupa en cualquier lugar. Así es. El control que tiene el Consejo Nacional Electoral de Ecuador. El sistema. El sistema que nosotros pensamos que no es posible, pero en Ecuador existe una reglamentación minuciosa. Así es. Y un respeto además. Y lo explicaba uno de los magistrados durante el primer proceso, cómo se mide la publicidad en los medios y cómo se le da a cada fuerza política el espacio equitativo, a mí igual que a ti. Hay unos artículos que a usted le interesaron muchísimo. Lo primero es que quiero citar la Constitución de 2008 de Ecuador, donde, allá es igual que acá, hay un órgano administrativo que es el Consejo Nacional Electoral, y está el órgano contencioso, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Aquí es superior electoral. Entonces, la Constitución de Ecuador, en su artículo 219, dice que una de las funciones del Consejo Nacional Electoral, y destaco estas 2, primero, controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos. O sea, la regulación de la propaganda y el gasto electoral es constitucional, la facultad. Y segundo, garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y la demás que señale la ley. Y remitiéndonos entonces al Código de la Democracia, allá eso abarca la Ley Orgánica Electoral y la de partidos políticos o organizaciones políticas, en su artículo... Estamos en vivo, ¿verdad? Sí, sí. Eso no importa, lo estamos viendo. Oiga esto. Con relación al financiamiento privado, que es el gran debate en la República Dominicana. El artículo 359 del Código de la Democracia, que es la ley electoral de allá, dice que el patrimonio de los partidos y movimientos políticos podrá integrarse también con las contribuciones periódicas de los afiliados o adherentes, los recursos obtenidos de las actividades organizativas promovidas por sus frentes sectoriales, militantes o adherentes, y por las rentas ocasionales generadas por sus inversiones, donaciones o legados. No podrán existir contribuciones anónimas y la persona natural o jurídica no podrá contribuir anualmente con un monto superior al valor de 200 canastas básicas o
que suponga más del 10% del presupuesto anual de esa organización. O sea, es el famoso tope. Ese es el famoso tope. El tope está en 200 salarios mínimos, ¿verdad? Más o menos, o el 10% de lo que anualmente recibe ese partido político. O sea, una persona Y se individual... supone que tenemos que saber cuánto anualmente cuánto anual recibe recibe el partido, que es el financiamiento público. Entonces, otro dato importante, que es la administración de los fondos. Oiga esto, los partidos políticos, el artículo 362 del Código de Democracia de Ecuador. Los partidos y movimientos deberán contar con una cuenta única para la campaña electoral y otra exclusiva para su gestión y funcionamiento político organizativo. Una cuenta única. Regularizado. Regularizado por el reglamentado Consejo. Más bien, sí. Entonces vienen las famosas sanciones. Vamos a ver, eso es muy importante. Muy importante porque está ahí, pero ¿cuál es la sanción? Cuando un partido político se encuentra en mora por más de 2 años en el servicio de las... Oiga esto, o sea, si un partido político no paga los impuestos, independientemente de como entidad jurídica, no podrá recibir recursos del Estado para su financiamiento. Si un partido político no paga determinados impuestos, o sea, no recibe ningún tipo de financiamiento. El público. Entonces, oiga esto. El Consejo Nacional Electoral, ya estoy en el artículo 375. Pero léalo otra vez. Lo leo Ese otra es vez. muy ¿Le gustó? importante. Sí. Artículo 374, numeral 3. Cuando un partido político se encuentre en mora por más de 2 años con el servicio de rentas internas, no podrá recibir recursos del Estado para su financiamiento. Dice 2 años, pero ya el hecho de reconocer que si tú no pagas impuestos es un gran avance. Y no te van a dar los recursos. No te van a dar, tienes que pagar impuestos. O sea, ponte al día. Tú te me puedes retrasar 2 años. Pero no te doy hasta que tú no te si pongas no al te día. pones al día de los impuestos. El siguiente artículo, el Consejo Nacional Electoral suspenderá hasta por 12 meses el registro de la organización política que omite entregar el informe económico financiero con las condiciones que establezca esta ley. Es severo. Sí. Si transcurridos los 12 meses la organización política no regulariza los informes, va a cancelar su registro. Ya no puede... Demoledores. Demoledor. Oiga este. Si durante el periodo de los 12 meses, entonces, la organización política presenta el informe, entonces declara suspendida la sanción. O sea, te doy 12 meses para tú cumplir. Las organizaciones políticas que acepten financiamiento contraviniendo lo dispuesto en las normas de esta ley sobre financiamiento, serán sancionados con una multa equivalente al doble del monto de la contribución ilegal, la que será impuesta por el Consejo. O sea, el Consejo Nacional tiene poder sancionador. Puede imponer la multa. Esta última, del mismo modo, en caso de haber omitido la declaración de uno o varios ingresos en los informes económicos financieros, o sea, eso fue de una persona, pero si es reiterativo con una o dos o varias personas, entonces el monto va de 2 hasta 5 veces del valor del ingreso omitido. Y el último, dije que era el último, pero este sí es el último, porque yo sé que tenemos el tiempo encima, se suspenderá el derecho a recibir financiamiento político anual hasta por 2 años a los partidos políticos que depositaron los fondos en una cuenta distinta a la prevista. No fraude. Hacemos una pausa y regresamos con la lectura del Código de la Democracia de Ecuador. Continuamos con la reseña de la segunda vuelta electoral en Ecuador. Ese control que establece el Consejo Nacional, el organismo electoral de Ecuador, tiene como consecuencia, como correlato, las sanciones. Aquí siempre discutimos el asunto de si existe la regulación, pero ¿cuál es la sanción? La famosa sanción. La famosa sanción, y yo te digo, no lo debes hacer, es como los reglamentos religiosos, los mandamientos. No te dice qué yo te voy a hacer si tú no lo cumples. Entonces, al parecer, y ya hay apelo al profesor, al decano, se necesita la facultad o esclarecer la facultad sancionadora cuando de estas tipificaciones se trata, convertirlas en infracción. Si no la convertimos en infracción, no vamos a lograr nada. Hay otro detalle acerca de la publicidad, como decíamos ahorita, y a usted le llamaba la atención la facultad real que tienen los miembros del Consejo de veo una publicidad donde no debe estar y yo voy y lo quito con una mano de pintura. Así como impone la multa.
definitivamente. Y vale una... Pero yo, ¿Qué usted dice? yo no vi, es que yo no vi, No, incluso no se ve. publicidad externa, no la vi. Que quizás estuvo... Tiene que haber en algún sitio aislado, pero sí, nosotros pero no lo no, vimos. yo no la vi. Ni cruzacalle con No, la... no. No, para nada. No parecían Y unas elecciones. sí hay una publicidad del Consejo que te indica cómo votar. Eso yo la vi en televisión y la escuchaba por la radio. Sí, Pero sí. dice espacio reservado por el Reservado, Consejo o sea, Nacional Electoral de Ecuador. Otro detalle, o vamos a aterrizar aquí. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de sanción y esa transparencia con el financiamiento? Yo le comentaba, sin darle nombre, que algunos políticos nuestros no están de acuerdo con la identificación de los recursos. Por ejemplo, hay casos muy sonados ahora que dicen, tal empresa le dio a tal campaña, pero nosotros ninguno somos inocentes y sí, sabemos que eso es habitual. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con la regularización de ese tipo de dativo, de donativo durante una campaña electoral para un partido? Claro, debe regulado y sancionado el incumplimiento. Es decir, yo como empresario quiero apoyarlo a usted en su campaña como regidor por Cutupú, pero yo no quiero que se sepa que yo le estoy dando 1 millón, porque entonces van a ocultar mi patrimonio y van a saber que yo tengo mucho, porque si yo le voy a regalar a usted 1 millón para su campaña, yo tengo que tener más o esperar mucho de usted. ¿Usted cree que eso hay que decirlo? Sí. Voy a hacer un recuento de los 4 aspectos para el financiamiento de los partidos políticos que surgió en el seminario, en el congreso de la Universidad Católica de Santo Domingo. Todo eso. Sí, fueron 4 los aspectos. Primero, el consenso, control. Segundo, transparencia. Tercero, desde luego, el tope. Y la identificación de los fondos, una redistribución igualitaria, más equitativa de los fondos públicos. Ahora, con relación a los privados, el proyecto de ley de la Junta Central Electoral, que es muy bueno, plantea un tope para ese financiamiento privado. Es decir, habla de un 0.5, no puede ser mayor al 0.5. Por ejemplo, en Ecuador se habla del 10%. O sea, tú no puedes donar más del 0.5% como persona física a un partido político. De lo que recibió, por ejemplo, el PLD, que es el que más recibió, eso fue un estudio que hizo Pancho Álvarez, lo presentó muy bien. Decía que si esto se aplicara en la República Dominicana, una persona no puede donar, por ejemplo, más, si fuese al PLD, más de 2 millones de pesos. O sea, por eso poco importa que alguien te done a ti, yo no voy a saber cuánto tú tienes, porque 2 millones es una cantidad razonable para algún tipo de empresario o de persona que maneje dinero, pero no me puede donar más de 2 millones. ¿Con nombre o con no? Nombre, no con el o nombre. Anónimo por 2 millones, después de ahí... Bueno, podría esto, yo estoy de acuerdo con que se dé el nombre, porque al final de cuentas tú vas a otros países y se identifica, bueno, porque es un asunto, yo apoyo a fulano, lo que pasa es que aquí hay personas que quieren apoyar a todo el mundo. Es que ahí es que está el asunto. Quieren apoyar a todo el mundo. Y yo le doy 2 millones a usted, pero le doy 2 millones a Esmeralda. Y 2 millones también. a 5 y 2 millones pero a cada yo no quien. quiero que usted sepa, como mi político favorito, que yo le estoy dando al otro. Sí. Entonces, eso ahí va a tener una resistencia claro, empresarial, incluso personas físicas, pero si logramos que sea un tope, aunque sea individual, y que no se, yo creo que es un gran avance. Otro asunto es la cuenta. La cuenta única. Una cuenta única supervisada por la Junta Central Electoral. Y el control. Ustedes en esa ley, en el proyecto de ley, hablan de una unidad de control de ese financiamiento. O sea, ¿por si qué tenemos cree un tope, usted, vamos a ser cándidos, ¿por qué cree usted que los partidos se resisten a eso? ¿O algunos? Bueno, pues sabemos que hay financiamientos ilícitos provenientes del narcotráfico, en muchos casos, provenientes de lavado de activos. Y esto va a evitar todo esto.
Además, cuando el partido tenga que rendir informe de cómo gastó, y otra cosa importante, de ese financiamiento, sobre todo del público, que se le dan a los partidos políticos, nosotros hicimos una propuesta académica incluso. Algunos hablan de un 15 o de un 20%. Nosotros como Universidad Católica proponemos que sea el 30% que se invierte en la formación política, en la formación electoral y en la formación de la administración pública de los miembros de un partido. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que es un político? Alguien que aspira a administrar el Estado. ¿Y qué es lo que menos saben? Administrar un Estado. Entonces tú tienes que tener formación política, electoral y de administración pública. Entonces, nosotros proponemos que de ese financiamiento, 30%. el 30%, porque al final de cuentas, aquí el político debe ser un cientista. Aquí solamente dos universidades tienen la carrera de ciencias políticas, que es la Católica y la UAS. Pero vaya a ver la matrícula. ¿A cuánto asciende? Aquí nadie estudia política. Y quizás acceden quienes no se han planteado ser políticos. Político, politólogo. Por cultura. Por cultura. Ya quiero ser politólogo. Pero lógico, con una actualización de la carrera. Una carrera que incluya, por ejemplo, análisis de estadístico electoral, que incluya propaganda, vinculado desde luego a todos estos aspectos contemporáneos de la política como ciencia. Siempre pensamos, analizamos del lado de los políticos, de las políticas, diciendo, bueno, a los políticos no les interesa, los políticos no quieren regulaciones, pero yo creo, y volviendo un poquito a un comentario que hicimos así de pasada, que también la sociedad está compuesta por distintos actores. También hay grupos económicos que no quieren que se sepan que ellos colaboran. Olvidemos el narco, olvidemos el ilícito. Grupos establecidos con una hoja de trabajo aceptable, pero ellos no quieren, y a veces pensamos que aparte de los intereses puramente partidistas, esos grupos no quieren la transparencia. Inciden. Por eso le digo que si se lograra el tope, el control con una cuenta única y un informe de cómo tú administras para una campaña, cómo gastas para la capacitación, cómo gastas para una campaña electoral, porque son tres renglones fundamentales, de manera transparente, lograr eso ya sería un avance. Claro. Un avance formidable. Que no se diga el nombre, bueno, pero ya si tenemos lo otro. Bueno, se puede poner financiamiento privado tanto. Privado tanto. Bueno, ocurre en otros países. En otros países se dice el nombre y no pasa nada. Sí. Pero reitero, en lo ideal me conformo con que haya un control, informes de los gastos y el tope, tanto en el privado. Me gusta mucho el 0.5%. En Ecuador también hay que llevar factura, como si fuera una ferretería, Sí. a un negocio. Tú llevas y dices, mira, esta es la factura de tantas botellas de agua que yo compré para la caravana, o de tantas camisetas que hice. Porque tú también puedes decir que tiene tanto dinero y que lo destinaste a algo que no destinaste. Puedes destinarlo a los delegados en el momento de las votaciones, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Mencionas el 2008, del 2008 a la fecha hay 9 años, ¿verdad? De la Constitución. De la Constitución, sí. De modo que en 9 años vemos los efectos de esas reglamentaciones en Ecuador. Muy interesante. Sin dudas. Yo creo que aquí hay que replicar algunas de esas. Y el involucramiento de la ciudadanía con esos logros. Déjeme decirle algo. Siga. Un tema interesante. El Consejo Nacional Electoral tiene lo que se llama el Instituto de Investigación y Análisis Político Electoral. Y le voy a decir cuál es una de sus funciones, que es lo que aquí sería la EFEC. La escuela. Es el EFEC. Pero allá, según esta ley, le establece las siguientes funciones. Oigan bien. Bajo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral funcionará el Instituto de Investigación y Análisis Político Electoral para la promoción de la cultura democrática del pueblo, para la investigación y el análisis político electoral. El instituto tendrá finalidades académicas y será pluralista, tendrá asignación presupuestaria, etc. Y tendrá su estatuto. Cuando yo fui a la Junta Provincial de Cotopaxi, me entrevisté con el ingeniero Alvarado, que era el director
de la Junta de esa provincia, yo le pregunté, ¿qué hace esta Junta en el tiempo que no hay elecciones? Investiga. Dice, tenemos el ABC, hacemos investigaciones político-electoral, hacemos difusión de los valores democráticos, hacemos difusión y sensibilización sobre las elecciones. O sea, que hay un trabajo, una campaña de sensibilización constante, no solamente de la capacitación constante. Eso es papel de las juntas provinciales. Oiga, qué interesante. El ABC de la democracia le llaman ellos a ese proyecto. Que cada junta provincial, durante el periodo que no está en procesos eleccionarios, pues entonces sensibiliza, de modo tal que cuando llegan las elecciones, ya todo el mundo sabe lo que es un voto preferencial, sabe cómo funcionan las elecciones, la participación. Ese es un aspecto que, oiga, qué ambicioso, que usted ha subrayado. Como dijimos al principio, tenemos mucho que aprender porque las juntas a veces se piensa que solo trabajan para las elecciones. sí. Pero hay 4 años de asueto. Sí, así es. Mientras que si hace esa función, se va preparando electoralmente a la población y a relevo. Porque recuerde... Que es el ciclo electoral. El ciclo electoral plantea una época de sensibilización. Sí. Es un respeto al ciclo electoral. Claro, además hay nuevos votantes. Nuevos votantes. Porque usted y yo nos podemos aprender la lección, pero dentro de 4 años va a votar quien tiene 16 ahora. Sí. O 14. Exacto. 14, que no le interesa nada de esto. Nada, ni sabe el antes. De modo que eso es muy, muy importante. Hacemos una pausa y seguimos con la segunda vuelta electoral en Ecuador. Es importante algo que se nos quedaba antes de continuar con las regulaciones de publicidad, de costo, de financiamiento, que para las personas que dudaban del desenlace y del resultado de la segunda vuelta, alegando irregularidades en la primera, hay que recordar, profesor, que no hubo una impugnación. No hubo una impugnación establecida. Y ahí uno recuerda episodios muy nuestros que se dicen muchas cosas a través de los medios, pero no se utilizan los canales establecidos. Y algo, cuando usted mencionaba las 2 instancias, igual que aquí, está el Consejo Nacional Electoral y está el Tribunal, cómo entre los 2 organismos hay armonía. Incluso recuerde en los talleres nuestros cómo el presidente del Tribunal Contencioso Electoral compartía los seminarios, los talleres y cómo asumía también el proceso, claro, desde otra perspectiva, porque es el órgano que tendría que juzgar las infracciones electorales, pero trabajan juntos y eso es muy, muy importante. ¿Lo notó, verdad? Sí, sí, incluso parte de la programación incluía primero la explicación de todo el proceso administrativo de las elecciones, con el Consejo Nacional Electoral y posteriormente entonces se explicó todo el procedimiento contencioso con el Tribunal Contencioso Electoral. Era todo mancomunado, había las instituciones, aunque separadas en cuanto a sus funciones, una separación funcional, no obstante, en cuanto a la estrategia de trabajo, estaban unificadas y eso es muy importante. Un aspecto que yo pienso que será una tarea pendiente, no solo en Ecuador, sino para nosotros y otros países. Y hoy casualmente, a propósito de un proyecto en Alemania para regular los mensajes difamatorios. Las famosas redes sociales. Esto ¿Qué es le un gran parece? desafío para el sistema electoral del mundo. Es eso. Porque es muy fácil decir, yo le podría plantear ahora mismo, bueno, vamos a regular los mensajes en las redes sociales durante los procesos electorales. Pero de inmediato yo le digo, ¿cómo se regula eso, Román? ¿Cómo podemos hacer eso? Y eso fue determinante, Twitter, sobre todo Facebook. Cuando subrayábamos en un segmento anterior
que los teléfonos móviles están en las juntas como sin ningún problema. Sin ningún tipo. La gente podía votar con su celular o con cualquier. Entonces son dos mundos, el mundo real, eso es un lugar común, y el mundo virtual. Te van explicando cosas. A mí me llegaban, y me imagino que a usted también, mientras estábamos en el recorrido, unos mensajes realmente apocalípticos, pero uno estaba viendo otra cosa. Sí. Uno estaba viendo el orden, la participación, la armonía incluso, pero el mensaje te decía otra cosa, y eso va alborotando la opinión pública. Y otro aspecto... Eso es un gran desafío, reitero, del mundo, de todos los sistemas electorales del mundo. ¿Cómo regulo yo las redes sociales? La difusión, y eso me imagino que ustedes lo analizaron en la Universidad Católica en el encuentro, durante el encuentro de los expertos. La difusión de las encuestas antes del proceso electoral, si deben tener un periodo para ya no difundirse más, y la boca de urna. Sí. Que usted también mencionaba que la vio, que vio el resultado. ¿Cuándo se deben difundir estos resultados? Sí. Lo primero que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, las encuestas, las firmas encuestadoras están autorizadas y reguladas por el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, no podía presentarse ninguna encuesta, creo que unos 4 días, hasta el jueves era el último día o el miércoles, antes de las elecciones, para encuestas. Lo propio ocurre con lo que es el exit poll, que es a boca de urna. O sea, ¿qué es el exit poll? Las personas salen y a esas personas en un momento determinado, en un tiempo determinado, por ejemplo de la mañana, entonces tú recoges esta muestra. La gente normalmente, a veces las personas no necesariamente votan, pero el porcentaje es muy mínimo de error, por eso siempre un 2 o 3%. Y lo propio ocurre en la tarde. Entonces, debe entregarse a un corte. Eso no puede ser toda porque es a boca de urna. Es en un momento determinado. Por ejemplo, allá fue hasta las 3:30 y con un plazo hasta las 4 de la tarde para entregar al Consejo. Tengo información que incluso la encuesta a boca de urna que pude presenciar, que fue la Gallup, la entregó 50 minutos después. Y el conteo rápido no es más que esto. El acta, hay una persona que está ahí, claro. Entonces lo que está en el acta lo lleva. O sea, ese todavía, el conteo rápido es más confiable porque es precisamente... Eso le iba a decir, es creíble. Lo hace aquí, Participación sí, Ciudadana. lo hizo muy bien y que usted se dio cuenta, coincidió también Participación Ciudadana allá. Allá prácticamente coincidió, igual que aquí. Por más, fue un 0.6. 0.6. Mire, o sea, algo... fue casi exacto. Algo importante, la famosa ley seca. Tiene más días que aquí y se cumple. Se cumplió. Se cumplió. Y te lo advierten a partir de mañana. No habíamos observado ese es la ley seca y el silencio electoral, que aunque algunos medios, y no sé la sanción, algunos medios necesariamente no la cumplen. No la cumplieron, pero en algunos casos. Pero la ley seca sí. Sí, hay alcohol ni en los hospitales. No, exactamente, porque siempre hay su manera de evadirlo, y naturalmente hay restaurantes que tú puedes, pero en la calle no se ve el consumo de alcohol. Incluso en el hotel que tuvimos la oportunidad de hospedarnos, una comunicación. Desde el día anterior, y diciendo, a partir de la fecha, creo que 2 días antes, está prohibido. Incluso citaron el texto del Código de la Democracia. Con mentalidad transgresora caribeña, yo le confieso aquí entre nosotros, que yo dije, bueno, en el hotel, como hay tantos extranjeros, y bueno, tú puedes pedirlo con discreción. De ninguna manera, incluso los anaqueles de los bares le quitan la bebida. Sí, en la, Dios mío, ¿cómo se llama esto? El barcito que tiene... ¿Eso? ¿Te lo quitan? Sí, ¿no? Lo quitaron todo. Sí, pues hay que... De modo que al parecer, y al parecer, desde hace un tiempo y desde la promulgación de la Constitución del 2008, están tratando de aplicar la ley con dureza, con rigidez. Y hay todo algo, eso ya yo lo vi de manera... Lo vimos, insisto, no nos lo cuenta. Y algo que es un tema que a usted y a mí nos apasiona por el oficio, y es sobre todo en los centros que vimos de personas privadas de libertad. No sé si fuimos a los sitios modelos, pero a mí me impresionó el caso de un sitio de mujeres donde estaban con los recién nacidos. Y lavando sus ropas
y había sitio para parque infantil y todo. De modo que qué bueno haber compartido esta experiencia con el decano de la Facultad de la Universidad Católica de Santo Domingo, la Facultad de Derecho, con el magistrado Román Jaques. Míralo ahí, magistrado. O sea que no estamos mintiendo. Exactamente, donde dice que la única manera de saber que podemos vivir mucho es envejecer, es la única manera que tenemos. Me gustó muchísimo. Sí, esa frase. Míralo ahí. Y a ustedes muchísimas gracias por continuar con Metrópolis.